Amado Nervo, poeta del alma y la ensoñación, nos sumerge en un sueño, una obra donde la realidad se disuelve en lo etéreo, donde el amor, la melancolía y el misterio de la existencia se entrelazan. En esta travesía onírica, el poeta nos invita a explorar los confines del deseo, la nostalgia y la esperanza, todo envuelto en la musicalidad del modernismo. Capítulo 1. El umbral del sueño. La noche extendía su manto de sombras y silencio sobre el mundo, y en medio de aquella quietud infinita, él se encontró en el umbral de un sueño. No sabía en qué momento exacto su conciencia había comenzado a desvanecerse, diluyéndose en una bruma etérea que lo alejaba de la vigilia. El tiempo, con su incesante marcha, parecía haberse detenido en ese instante ambiguo, donde el despertar y el sueño se entrelazan como amantes furtivos. Se hallaba de pie ante una vasta llanura cubierta por una neblina espesa, blanca y luminosa, como si la luna misma se hubiera deshecho en jirones de luz flotando en el aire. No había senderos marcados, ni caminos a seguir, solo el leve murmullo del viento y la sensación de que algo, o alguien, lo esperaba más allá de aquel velo de incertidumbre. Sus pasos resonaban con un eco sordo en aquel suelo que no parecía ser del todo sólido, y con cada avance, sentía que se adentraba más y más en un territorio donde la lógica terrenal carecía de poder. Fue entonces cuando una voz, suave, apenas un susurro, se deslizó entre la bruma. No distinguía palabras, pero su significado se grababa en su interior con la certeza de un destino irrevocable. La voz parecía emanar de su propio pensamiento, aunque no le pertenecía. Sintió el impulso de seguirla, de rendirse a su llamado y adentrarse en lo desconocido, como si toda su vida no hubiese sido sino la antesala de ese preciso momento. El paisaje comenzó a transformarse lentamente. Las sombras adquirieron formas definidas, las luces se condensaron en reflejos dorados, y sin darse cuenta, había cruzado el umbral de su propia existencia. No era un lugar físico, ni una ilusión pasajera, sino la revelación de un mundo oculto detrás de los ojos cerrados. ¿Qué había al otro lado? ¿Era un sueño, o acaso la realidad misma era el sueño del que finalmente despertaba? Una sensación de vértigo se apoderó de su pecho al comprender que no había retorno. Y, sin embargo, no sintió miedo, sino una extraña paz. Así comenzó su viaje. Un viaje sin mapas, sin certezas. Un viaje hacia lo infinito. Capítulo 2. Paisajes de niebla y luz. Avanzó sin un rumbo claro, guiado por el instinto, o quizá por una fuerza desconocida que lo arrastraba suavemente hacia lo inexplorado. A su alrededor, la bruma continuaba flotando como un velo espectral, ora disipándose en volutas delicadas, ora espesándose en cortinas impenetrables. No había sol ni luna, y sin embargo, una luz tenue, dorada y trémula, parecía emanar de las propias entrañas del paisaje. Era una claridad que no hería los ojos ni proyectaba sombras, sino que bañaba todo con un resplandor apacible, como si el tiempo se hubiera detenido en un eterno crepúsculo. Sus pasos no dejaban huella, como si flotara sobre un suelo que no era del todo real. Cada paso lo llevaba más lejos, más profundo, aunque no había sensación de cansancio ni la urgencia de detenerse. Solo existía el movimiento, el fluir tranquilo de su existencia dentro de aquel paraje que no pertenecía ni a la vigilia ni al sueño, sino un punto intermedio donde la realidad y la fantasía se disolvían en un mismo cauce. De pronto, la niebla comenzó a abrirse como si una mano invisible corriera un telón de seda. Ante él se desplegó un valle inmenso, cubierto de campos ondulantes de colores imposibles, praderas que relucían en tonos esmeralda, violeta y ámbar, como si fueran tejidos con hilos de luz. A lo lejos, colinas se alzaban con la suavidad de una sinfonía aún no compuesta, y sobre ellas danzaban árboles cuyas hojas resplandecían como estrellas diminutas. En el aire flotaban fragancias desconocidas, dulces y embriagadoras, que evocaban recuerdos que jamás había vivido. Una sensación de asombro y reverencia lo invadió. ¿Qué era aquel lugar? ¿Había atravesado el umbral de su propio sueño, o acaso, había despertado en una dimensión donde lo irreal tenía más peso que la materia? Su corazón latía con una cadencia distinta, acompasado con el pulso de aquel mundo, como si se hubiera convertido en una nota más dentro de su melodía infinita. Un río de aguas cristalinas cortaba el valle en un sinuoso abrazo. Pero aquel no era un río común, su cauce parecía estar hecho de luz líquida, de reflejos dorados y plateados que se deslizaban con una suavidad etérea, como si en su corriente fluyeran los pensamientos de todos los que alguna vez soñaron. Se arrodilló en su orilla y contempló su propio reflejo. Pero no vio su rostro,
sino una miríada de imágenes superpuestas, fragmentos de su vida, memorias de infancia, rostros amados que el tiempo había velado con su manto de olvido. Se estremeció. No sabía si debía tocar aquel río o si, al hacerlo, perdería algo de sí mismo. Pero la tentación era grande. Extendió una mano y dejó que la punta de sus dedos rozara la superficie luminosa. Un estremecimiento recorrió su cuerpo entero, como si un torrente de electricidad silenciosa lo atravesara. Y entonces, vio ciudades antiguas que se alzaban y caían en un parpadeo. Vio desiertos de arena azul, mares suspendidos en el cielo, bosques donde los árboles susurraban secretos olvidados. Vio ejércitos marchando bajo lunas de fuego, vio amantes encontrándose y separándose en ciclos infinitos, vio el rostro de un anciano que le sonreía con la ternura de un abuelo que nunca tuvo. Vio a una mujer, de ojos oscuros y profundos, mirándolo con una tristeza insondable. Un grito silencioso se formó en su garganta. ¿Quién era ella? ¿Por qué su mirada lo atravesaba con una intensidad que le dolía en lo más hondo? Intentó llamarla, pero su voz no salió. La imagen comenzó a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento. Espera, Quiso decir, pero el río ya se había llevado su reflejo, sus recuerdos, su visión efímera de lo imposible. Se incorporó, con la respiración entrecortada. Algo dentro de él había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía en sus huesos, en su piel, en la manera en que el aire entraba y salía de sus pulmones. Miró a su alrededor. El paisaje de niebla y luz seguía allí, pero ahora le vi. parecía diferente. Como si, en el instante en que tocó aquel río, hubiera cruzado otro umbral, uno más profundo, más definitivo. Sabía que debía seguir avanzando. Pero también sabía que, en algún rincón de ese mundo, la mujer de los ojos oscuros lo estaba esperando. Capítulo 3. El eco de un amor perdido. Avanzó sin mirar atrás, sin detenerse a cuestionar si sus pasos seguían un camino real o si simplemente flotaba en un mar de ilusiones. Algo en su interior le decía que, aunque no conociera el destino de su viaje, cada paso lo acercaba más a la verdad. La imagen de la mujer de ojos oscuros seguía vibrando en su mente como una melodía olvidada, un eco que se repetía en el vasto espacio de su alma. A su alrededor, el paisaje continuaba transformándose. La bruma que antes lo envolvía como un velo espectral comenzaba a disiparse, revelando una vasta pradera que se extendía hasta el horizonte. Pero no era una pradera común. A medida que sus ojos se acostumbraban a la claridad del nuevo escenario, pudo distinguir que la hierba ondulaba con movimientos delicados, como si respondiera a una música inaudible. Cada brizna emitía un tenue resplandor, un brillo que variaba entre el dorado y el azul, como si estuviera impregnada de la luz de las estrellas. El viento soplaba suavemente, pero no traía el aroma de la tierra ni el perfume de las flores. Traía consigo murmullos, palabras incompletas que se mezclaban con el canto de la brisa. No eran voces claras, sino suspiros y frases entrecortadas, recuerdos desvanecidos que parecían habitar en el aire mismo. Y entonces, la escuchó. No era un susurro más entre el viento. Era una voz definida, dulce y melancólica, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Me recuerdas? Se detuvo en seco. Su corazón latió con una fuerza inusual, como si aquellas palabras hubieran despertado algo enterrado en lo más profundo de su ser. Giró la cabeza en todas direcciones, buscando a la dueña de aquella voz. Pero no había nadie. Solo el campo dorado y azul, y el viento cargado de susurros. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta. El viento se agitó levemente, y la hierba luminosa pareció inclinarse en respuesta. No hubo una respuesta inmediata, pero en su pecho sintió una punzada de anhelo, una tristeza difusa que no podía explicar. Era la misma sensación que había experimentado al ver el rostro de la mujer en el río, ese estremecimiento que le decía que ella era alguien importante. Alguien que había significado algo. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Por qué no podía recordar? Su mente era un laberinto de sombras y luces, de imágenes que se desvanecían antes de poder asirlas. Pero sabía que la respuesta estaba cerca. Siguió caminando, con la mirada fija en el horizonte. Y entonces, la vio. A lo lejos, más allá de la pradera ondulante, se alzaba un árbol solitario. Era inmenso, con ramas que se extendían hacia el cielo como brazos abiertos en una plegaria eterna.
Su tronco era de un blanco plateado, y sus hojas, en lugar de ser verdes, parecían hechas de luz líquida, gotas resplandecientes que caían lentamente hacia el suelo, desvaneciéndose antes de tocar la tierra. Sintió un impulso incontrolable de acercarse. Cada paso que daba parecía acortar distancias imposibles. En un instante, estaba ante aquel árbol majestuoso, con sus ramas extendiéndose sobre él como si quisieran cobijarlo. Alzó la vista, maravillado por la forma en que las hojas titilaban como estrellas atrapadas en su follaje. Y entonces, con un estremecimiento, comprendió que no estaba solo. Bajo el árbol, de espaldas a él, una figura se encontraba sentada sobre la hierba luminosa. Era una mujer, vestida con un ropaje de tonos etéreos que parecían reflejar la misma luz del árbol. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre su espalda, y aunque no podía ver su rostro, supo de inmediato que era ella. Sintió que el aire se volvía más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración en ese instante. «Has venido», dijo la mujer, sin volverse. Su voz era la misma que había escuchado en el viento, la misma que lo había llamado desde la bruma, la misma que había resonado en su pecho como un eco lejano de algo perdido. «Te he estado buscando», respondió él, aunque en realidad no estaba seguro de si sus palabras eran ciertas. ¿La había estado buscando? ¿O ella lo había estado llamando todo este tiempo? La mujer giró lentamente el rostro, y en cuanto sus ojos se encontraron con los suyos, todo lo demás desapareció. Los recuerdos explotaron en su mente como un torrente imparable. La vio, en fragmentos de imágenes rotas, en escenas de un pasado que no recordaba haber vivido. La vio riendo bajo la luz de una luna gigantesca. La vio caminando a su lado por un sendero cubierto de pétalos blancos. La vio llorando en una noche de tormenta, con la lluvia resbalando por su rostro como lágrimas que no podía contener. La vio abrazándolo con una desesperación infinita, como si supiera que aquel momento sería el último. Y luego, la vio desvanecerse. El eco de un amor perdido. Su pecho se contrajo con un dolor indescriptible. Extendió una mano, como si al tocarla pudiera atrapar el tiempo, como si pudiera aferrarse a la imagen antes de que volviera a escaparse de su memoria. Pero esta vez, ella no desapareció. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de tristeza y ternura, y en ellos encontró la respuesta que había estado buscando. «Siempre has estado buscándome», susurró ella, «pero nunca me perdiste. Siempre he estado aquí, esperando». Él no entendía. O quizás sí, pero el peso de la comprensión era demasiado grande. «¿Quién eres?», murmuró, aunque en su interior ya conocía la respuesta. La mujer sonrió suavemente. «Soy la promesa de un amor que nunca terminó». En ese instante, todo el paisaje a su alrededor comenzó a temblar, como si la realidad misma se estremeciera bajo el peso de aquella revelación. El árbol, la pradera, el cielo sin estrellas, todo vibraba con una energía incontrolable. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que la luz se rompía en mil fragmentos. Y entonces, todo se oscureció. Solo quedó su respiración entrecortada y el eco de su voz repitiéndose en el vacío. «Siempre te he estado buscando». Capítulo 4. El umbral entre dos mundos. La oscuridad lo envolvía como un océano infinito, sin forma, sin sonido, sin sentido del tiempo. No sabía si flotaba en ella o si la oscuridad misma se filtraba en su ser, borrando los límites de su existencia. No sentía el suelo bajo sus pies ni el aire en su rostro. Solo su respiración permanecía, como un débil testimonio de que aún existía. Y entonces, de repente, un latido. No el suyo, sino otro, distinto. Un latido profundo, grave, que resonó en la vastedad del vacío. Un pulso primigenio, tan antiguo como la misma creación. Con cada latido, la oscuridad pareció estremecerse, y pequeñas fisuras de luz comenzaron a abrirse a su alrededor, como si la noche estuviera resquebrajándose para dar paso a algo nuevo. Poco a poco, las sombras se disiparon. Se encontró de pie sobre una superficie líquida que reflejaba el cielo infinito sobre él. Pero no era un cielo común. No había sol, ni luna, ni estrellas. Solo un torbellino de luces y colores en constante movimiento, como si estuviera dentro de un sueño, dentro de un lugar donde la realidad aún no había decidido qué forma adoptar. Dio un paso, y la superficie bajo sus pies se onduló como agua, pero no se hundió. Entonces lo vio. En la distancia, más allá del horizonte irreal,
se alzaba un umbral colosal. Era un arco gigantesco, formado por columnas de luz líquida que parecían fluir y retorcerse en un ciclo eterno. En su centro, la realidad se fragmentaba y distorsionaba, como si más allá de aquel portal existiera algo diferente, algo desconocido. Lo sintió en su interior. El umbral era la respuesta. El umbral era la clave de todo lo que había estado buscando. Comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando en el silencio absoluto. Mientras avanzaba, las luces a su alrededor parecían intensificarse, danzando a su alrededor como llamas vivas. Pero con cada metro que se acercaba, un peso invisible comenzaba a caer sobre sus hombros, ralentizando sus movimientos. Como si la misma existencia lo estuviera poniendo a prueba, como si cruzar aquel umbral exigiera algo más que la simple voluntad. No todos pueden cruzarlo, susurró una voz a su espalda. Se giró de inmediato. La mujer estaba ahí. De pie, apenas a unos metros de distancia. Su vestido etéreo flotaba alrededor de su cuerpo, como si no estuviera completamente atada a este mundo. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Quién eres realmente?, preguntó él. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso adelante y extendió una mano hacia él. Si cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás, dijo con voz serena. Más allá de él, no eres quien crees ser. No eres lo que fuiste. Él sintió que algo en su interior se agitaba. ¿Qué hay al otro lado? La mujer bajó la mirada, como si la respuesta fuera demasiado pesada para ser pronunciada. La verdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia ineludible. Él miró nuevamente el umbral. El resplandor que emanaba de sus columnas de luz líquida palpitaba con más fuerza, como si estuviera reaccionando a su presencia. Algo en su interior le decía que ya había estado ahí antes. Que esa no era la primera vez que se encontraba frente a aquel portal. Pero si eso era cierto, ¿por qué no lo recordaba? Yo ya crucé antes, ¿verdad? La mujer respiró hondo y levantó la mirada. En sus ojos oscuros había una súplica muda. Sí. Pero elegiste olvidar. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Por qué habría de hacerlo? Ella no respondió. Él sintió que su mente giraba en espirales de incertidumbre. Si ya había estado ahí, si ya había tomado esa decisión antes, ¿qué había en el otro lado que lo había hecho querer olvidar? Dímelo, exigió. Dime qué hay al otro lado. La mujer titubeó. Sus labios se entreabrieron como si estuviera a punto de hablar. Pero en ese instante, un estruendo resonó en la inmensidad. El umbral vibró con una intensidad descomunal. La superficie líquida bajo sus pies tembló. Y entonces, sin previo aviso, el cielo estalló. Miles de fragmentos de luz se rompieron y cayeron como lluvia incandescente, cada uno reflejando un recuerdo perdido, una vida que alguna vez fue suya. Su propia imagen apareció en cientos de reflejos a su alrededor, riendo, llorando, corriendo, perdiendo, amando, olvidando. Era como si el tiempo mismo se estuviera derrumbando. La mujer extendió una mano hacia él, desesperada. Debes decidir ahora. El umbral palpitaba con un poder indescriptible, llamándolo con una voz muda que solo él podía escuchar. Sus recuerdos estaban ahí. Su verdadero ser estaba ahí. Y entonces, sin pensarlo más, dio un paso adelante. Cruzó el umbral. Y el mundo entero desapareció. Capítulo 5. El otro lado del sueño. El instante en que cruzó el umbral fue el instante en que dejó de existir. No hubo luz ni oscuridad, ni arriba ni abajo, ni frío ni calor. Fue como si la realidad entera hubiera colapsado sobre sí misma, reduciéndolo a un solo punto suspendido en el vacío. No podía sentir su cuerpo. No podía pensar con claridad. Sus recuerdos se desvanecieron como niebla disolviéndose con el amanecer. Y entonces, de la nada, sintió el peso del suelo bajo sus pies. Un viento tibio le rozó la piel, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y flores silvestres. Abrió los ojos. Estaba de pie en medio de un campo infinito de hierba dorada que se mecía con el viento como un mar ondulante. Sobre su cabeza, el cielo era de un azul tan puro que parecía irreal, y el sol resplandecía con una intensidad desconocida, como si todo en aquel mundo estuviera hecho de una sustancia más brillante, más vívida, más real que la realidad misma. Respiro hondo.
El aire llenó sus pulmones con una frescura que jamás había experimentado. Bienvenido, dijo una voz detrás de él. Se giró de inmediato. La mujer estaba allí otra vez, pero ahora su apariencia era diferente. Su vestido, antes etéreo y fluctuante, ahora tenía un peso tangible, tejido con hilos de luz y sombra. Su cabello oscuro brillaba con reflejos dorados, y su piel tenía un resplandor cálido, casi irreal. Pero lo que más le impresionó fueron sus ojos. Eran los mismos de antes, pero ahora reflejaban algo nuevo. Una sabiduría insondable, un conocimiento antiguo, un peso que iba más allá del tiempo. ¿Dónde estoy?, preguntó él, su voz temblorosa, sintiendo que en su interior se gestaba una verdad que no alcanzaba a comprender. En el otro lado del sueño, respondió ella. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿El otro lado? La mujer asintió con serenidad. El sueño que llamabas realidad ha quedado atrás. Ahora estás en la fuente, en el origen. Él frunció el ceño. No entiendo. Ella dio un paso hacia él. No eres el primero que llega aquí. Todos los que han soñado profundamente, todos los que han sentido que el mundo no era más que una sombra, han alcanzado este umbral alguna vez. Pero la mayoría elige olvidar. La última palabra le golpeó como un relámpago. Elijah Olvidar. Sí. Pero ahora has vuelto. Él sintió que su mente intentaba aferrarse a algo tangible, pero todo a su alrededor desafiaba cualquier lógica. Miró el campo infinito de hierba dorada, el cielo luminoso, el aire que vibraba como si estuviera vivo. ¿Este es el mundo real? La mujer sonrió suavemente. Es más real de lo que puedes imaginar. Él sintió un vértigo repentino. Si este era el mundo real, entonces, ¿qué era el otro? ¿El otro mundo es solo un sueño?, preguntó con un nudo en la garganta. Es una ilusión, una proyección de lo que cree ser. Una historia tejida por la mente, un reflejo distorsionado de la verdad. Sintió su corazón latir con fuerza. Entonces, ¿mi vida no era real? La mujer bajó la mirada. Era real en el sentido en que una sombra es real. Tiene forma, tiene movimiento, pero no es la fuente de la luz. Él sintió un mareo. Todo lo que había conocido. Su pasado, sus recuerdos, sus sentimientos, ¿eran solo sombras? No puedo aceptar eso, dijo, dando un paso atrás. No puede ser solo un sueño. Lo es. Pero eso no lo hace menos importante. Se quedó en silencio. La brisa siguió soplando, y el campo dorado danzó a su alrededor. Entonces, en la lejanía, vio algo. Una torre. Se alzaba solitaria en el horizonte, alta, esbelta, construida con una piedra que parecía absorber la luz y reflejarla con destellos de colores desconocidos. La torre, susurró la mujer. Él sintió un escalofrío. ¿Qué hay en ella? La mujer lo miró con gravedad. Las respuestas que buscas. Su corazón latió con fuerza. ¿Es por eso que vine aquí? Ella asintió. Sí. Él miró la torre una vez más. Algo en su interior le decía que todo lo que había sucedido, todos los caminos que había recorrido, todas las decisiones que había tomado, lo habían llevado hasta este momento. El viento sopló con más fuerza. La torre lo esperaba. Capítulo 6. El camino hacia la torre. El horizonte se extendía ante él como una promesa lejana, y la torre, en su inmensidad, parecía flotar sobre la línea que separaba el cielo de la tierra. A cada paso, el suelo bajo sus pies se volvía más firme, más real, como si cada movimiento afirmara su existencia en aquel mundo desconocido. El viento seguía soplando, susurrándole secretos en un idioma que no entendía. A su lado, la mujer caminaba en silencio, su presencia tan etérea como imponente. No será un viaje fácil, dijo ella, sin mirarlo. Él tragó saliva. Lo sé. Habrá pruebas. Sombras de lo que fuiste. Recuerdos distorsionados. Preguntas que te desafiarán. Estoy listo. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Entonces, sigamos. El camino no estaba marcado. No había senderos, ni huellas que indicaran el paso de otros viajeros. Solo el vasto campo dorado que se extendía como un océano inmóvil. Y sin embargo, cada paso que daba lo acercaba más a la torre. Mientras avanzaba, comenzó a notar algo extraño. El aire se volvía más denso,
cargado de un peso invisible. Su respiración se hizo más profunda, su corazón latía con más fuerza. Entonces, lo vio. Allí, en medio del campo, un árbol solitario se erguía como un centinela del tiempo. Su tronco era grueso y retorcido, con raíces que se hundían profundamente en la tierra. Sus ramas, desnudas, parecían esqueléticas contra el cielo. Pero lo más inquietante eran los frutos que colgaban de sus ramas. No eran frutos comunes. Eran rostros. Rostros humanos, con expresiones congeladas en una mezcla de asombro, miedo y tristeza. Se detuvo en seco. «No temas», dijo la mujer. «Son solo ecos». «¿Ecos de qué?» «De aquellos que, como tú, caminaron este camino». Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó al árbol, sintiendo el peso de las miradas vacías sobre él. Entonces, un murmullo se elevó en el aire. Voces. Miles de voces, susurrando, rogando, suplicando. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz temblorosa. Los que se quedaron atrapados en el sueño. Él sintió que un frío extraño se apoderaba de su pecho. ¿No pudieron despertar? La mujer negó con la cabeza. No quisieron. El árbol tembló con el viento, y los rostros parecieron moverse levemente, como si aún tuvieran conciencia. «Sigamos», dijo ella. Él asintió, alejándose del árbol con un último vistazo a aquellos rostros atrapados en el tiempo. El camino continuaba. Y la torre estaba cada vez más cerca. Capítulo 7. Sombras del pasado. El camino se tornaba más pesado. No era la distancia, ni la fatiga, ni el peso de su propio cuerpo. Era algo más profundo, más inquietante, como si con cada paso se adentrara en un territorio que no pertenecía ni al sueño ni a la vigilia. La torre seguía en el horizonte, pero ahora parecía más lejana, como si el espacio se hubiera estirado entre él y su destino. La mujer seguía caminando a su lado, en silencio, su vestido ondeando con la brisa invisible que barría aquel mundo irreal. El aire se volvió más denso. La luz, más opaca. Y entonces, lo sintió. Una presencia. Algo lo observaba. Se detuvo de golpe y giró la cabeza. A la derecha, en la vasta llanura dorada, una figura emergía de la nada. Era él mismo. Pero no exactamente. La figura tenía su rostro, su estatura, su postura, pero su piel era grisácea, sus ojos estaban vacíos y su expresión era la de alguien que había olvidado todo lo que alguna vez fue. «No hables con él», advirtió la mujer. Pero ya era tarde. «¿Quién eres?», preguntó él, sintiendo su propia voz temblar. La figura no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza y avanzó un paso. «Soy lo que dejaste atrás», susurró. El viento sopló más fuerte. La tierra vibró bajo sus pies. «No es real», dijo la mujer, con tono severo. «No lo escuches». Pero la figura sonrió, y su sonrisa era fría, vacía, como el eco de un recuerdo olvidado. «¿No soy real?», susurró. «¿Acaso tú lo eres?». El mundo pareció temblar. Él sintió una punzada en su mente, un vértigo extraño. «No lo escuches», insistió la mujer. «Sigue caminando». Pero sus pies no se movieron. «¿Recuerdas quién eras antes de llegar aquí?», preguntó la sombra. Él intentó responder, pero su mente estaba vacía. Recordaba la torre. Recordaba la mujer. Recordaba el árbol y los rostros atrapados en sus ramas. Pero antes de eso, nada. Un vacío absoluto. La sombra rió. «No recuerdas, ¿verdad?». El viento aulló entre ellos, y el campo dorado pareció oscurecerse. La mujer dio un paso adelante, colocándose entre él y la sombra. «No te pertenece», dijo, su voz firme como una sentencia. «Él es mío», respondió la sombra. «Fue mío antes de que llegara aquí». Él sintió que algo dentro de su pecho se retorcía. «¿Qué significa eso?». «Que fuiste algo antes de este sueño», dijo la sombra, extendiendo una mano hacia él. «Y puedes volver». Por un instante, sintió la tentación de aceptar esa mano. De rendirse a lo conocido. De olvidar la torre, la búsqueda, la incertidumbre. Pero en ese instante, la mujer se volvió hacia él y lo miró a los ojos. «Si te quedas aquí, nunca sabrás la verdad». La sombra no se movió. El tiempo se congeló. Y entonces,
Él tomó una decisión. Se giró y siguió caminando. El viento rugió detrás de él, y el aire vibró con una intensidad imposible. La sombra gritó su nombre. Pero no se detuvo. La torre lo esperaba. Capítulo 8. El umbral de los recuerdos. El camino seguía extendiéndose ante él, pero algo había cambiado. El aire ya no era tan pesado, ni la luz tan incierta. Cada paso lo alejaba de la sombra que había intentado atraparlo en el pasado, y aunque el miedo aún latía en su pecho, una sensación nueva se abría paso en su interior: determinación. La mujer caminaba a su lado en silencio, su presencia inmutable, como si fuera parte del mismo paisaje onírico que lo rodeaba. Casi llegamos al umbral, dijo ella tras un largo trecho de mutismo. Él no preguntó qué significaba eso. Lo intuía. A lo lejos, más allá del campo dorado, surgió una estructura imponente. No era la torre, pero se alzaba como una puerta de piedra colosal, con grabados en su superficie que parecían moverse con vida propia. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El umbral de los recuerdos, respondió la mujer. Antes de avanzar, debes cruzarlo. ¿Qué hay al otro lado? Ella lo miró con seriedad. Lo que olvidaste. Las palabras se hundieron en su mente como una semilla arrojada a un terreno fértil. Se acercó a la puerta con pasos lentos. A medida que avanzaba, los grabados en la piedra se volvieron más nítidos. Ahora distinguía figuras en ellos: rostros, escenas, fragmentos de historias que parecían suyas y al mismo tiempo ajenas. Entonces, la piedra vibró. El aire se tornó espeso. El umbral cobró vida. Un rugido sordo emergió desde su interior, y una luz tenue comenzó a filtrarse por las grietas de la estructura. No era una luz cálida ni acogedora. Era pálida, incierta, como un reflejo en un espejo roto. Dio un paso adelante. Y la luz lo envolvió. Un mundo fragmentado. Abrió los ojos. Ya no estaba en el campo dorado. Ahora se encontraba en un corredor infinito, cuyos muros estaban cubiertos de espejos. Pero estos espejos no reflejaban su imagen. En su lugar, mostraban recuerdos. El primero reflejaba a un niño de ojos grandes, sosteniendo un libro con páginas ajadas. Su expresión era de asombro, de hambre de conocimiento. El segundo mostraba a un joven, con la mirada perdida en la inmensidad del mar, como si buscara respuestas en el horizonte. El tercero. Su corazón se detuvo un instante. El tercero reflejaba su propio rostro, pero distinto al que conocía. Más viejo. Más cansado. Más roto. ¿Qué significa esto?, susurró. Son fragmentos de ti, dijo la voz de la mujer, aunque no podía verla. Partes que creías perdidas. Se acercó a un espejo en particular. Mostraba una escena. Un hombre estaba sentado en un escritorio, escribiendo con furia sobre un papel amarillento. A su alrededor, montones de hojas se acumulaban en desorden. Su cabello era largo, su barba descuidada, y su expresión reflejaba desesperación. ¿Ese, soy yo? El hombre levantó la cabeza, como si hubiera escuchado su voz. Y entonces, los espejos comenzaron a vibrar. Las imágenes se distorsionaron, retorciéndose en espirales de color y sombras. Un grito se escuchó en la distancia. Y de pronto, todo se rompió. El regreso al umbral. Cayó de rodillas. La luz se disipó. La piedra del umbral temblaba aún, pero él estaba de vuelta en el campo dorado. La mujer lo observaba con serenidad. ¿Lo viste?, preguntó. ¿Vi algo? Se llevó una mano a la cabeza. Su mente ardía. No lo entiendo del todo. Lo entenderás a su tiempo. Él miró la torre en la distancia. Se veía más cerca que nunca. Y entonces lo supo. El verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 9. La ciudad de los nombres olvidados. El umbral quedó atrás, pero las huellas de lo vivido permanecieron en su pecho como brasas encendidas. La revelación de los espejos seguía ardiendo en su mente, cada recuerdo fragmentado aferrándose a los bordes de su conciencia, intentando encontrar su lugar. Sin embargo, la torre lo llamaba. La mujer caminaba a su lado, su silueta etérea como un eco de la brisa. Aunque no hablaba, su presencia era un ancla en aquel mundo inestable. El paisaje comenzó a cambiar. Los campos dorados dieron paso a ruinas dispersas,
columnas quebradas y piedras cubiertas de símbolos desconocidos. La tierra, antes tersa como un lienzo, se volvió irregular, surcada por grietas profundas que parecían susurrar nombres en lenguas olvidadas. Nos acercamos a la ciudad de los nombres olvidados, dijo la mujer con voz suave. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Aquí descansan los nombres que la memoria ha perdido. Aquellos que alguna vez fueron pronunciados con amor, con miedo o con esperanza, y que ahora solo flotan en el viento sin un dueño que los reclame. El aire vibró. De repente, una ciudad surgió ante sus ojos. No había visto sus murallas ni sus puertas hasta que estuvo frente a ellas. Edificios altos, erosionados por el tiempo, se alzaban en un laberinto de calles serpenteantes. Estatuas derruidas vigilaban esquinas desmoronadas, y un manto de ceniza cubría las calles. «Es un lugar vacío», susurró. «No lo está», respondió la mujer. «Escucha». Entonces, lo oyó. Un murmullo. Miles de voces flotando en el aire. No eran palabras completas, sino fragmentos, suspiros, sílabas inconexas. Se estremeció. ¿Quiénes son? Son los nombres que han sido olvidados, dijo la mujer. Nombres de aquellos que una vez fueron parte de una historia, de un recuerdo, y que ahora solo son ecos en la brisa. La piel se le erizó. No podía ver a los dueños de esas voces, pero podía sentirlos. Al avanzar por la ciudad, los murmullos se intensificaron. Había nombres que le resultaban familiares, aunque no sabía por qué. Otros parecían danzar en su mente como si buscaran un ancla en su memoria. Dobló una esquina y se detuvo. Frente a él, en un muro cubierto de grietas, un nombre estaba grabado en letras desvaídas. Su nombre. Sintió un vacío abrirse en su pecho. ¿Por qué está aquí mi nombre? La mujer lo miró con gravedad. Porque una parte de ti ha sido olvidada. El suelo tembló bajo sus pies. Una sombra emergió del polvo. El guardián del olvido. De entre las ruinas, una figura se alzó. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Su cuerpo estaba cubierto de vendas desgastadas, como un antiguo pergamino que contenía secretos imposibles de leer. El guardián. Sintió su mirada, aunque no tenía ojos. «No perteneces aquí», susurró la criatura, su voz como un vendaval en la noche. «¿Por qué está mi nombre en este muro?», exigió saber. El guardián inclinó la cabeza. «Porque el mundo te ha olvidado». El corazón le martilleó en el pecho. «Eso no es cierto. Estoy aquí». Recuerdo quién soy. La criatura extendió una mano vendada. «Recuerdas una parte. Pero el resto». Una ráfaga de viento sacudió el polvo y las cenizas de la ciudad. «El resto se ha perdido en este lugar». La mujer se acercó y colocó una mano en su hombro. «Si tomas su mano, olvidarás el viaje. Volverás a ser solo un eco en esta ciudad». Él tragó saliva. Miró el muro otra vez. Su nombre. Débil, desvaneciéndose con cada segundo. El guardián esperó. Si tomaba su mano, todo terminaría. No más preguntas. No más incertidumbre. Solo olvido. Solo ceniza en el viento. Inspiró profundamente. Y negó con la cabeza. No. Dio un paso atrás. El guardián no reaccionó de inmediato. Luego, inclinó la cabeza y dejó caer la mano. Entonces, sigue caminando, susurró. Pero recuerda, los nombres que abandonan esta ciudad nunca vuelven a ser los mismos. El aire vibró. Las ruinas temblaron. La figura del guardián comenzó a desvanecerse en el polvo. Él se giró y vio la torre. Más cerca. Más real. El camino aún era largo, pero ahora sabía que debía continuar. A cualquier costo. Capítulo 10. El silencio de las estrellas. El eco de la ciudad de los nombres olvidados aún vibraba en su mente cuando dejó atrás sus ruinas. La ceniza seguía flotando en el aire, pero ahora era menos densa, como si la ciudad misma estuviera soltando el peso de su historia. El paisaje se transformó lentamente. La tierra yerma se extendía como un desierto gris, y sobre ella, un sendero de piedras blancas se delineaba en la distancia. Más allá, la torre, imponente, con su estructura recortada contra un cielo donde ya no brillaba el sol. Solo estrellas. Miles de ellas. Colgaban sobre su cabeza como faros en la inmensidad,
pero eran diferentes a las estrellas que alguna vez conoció. No titillaban. No ardían con la ferocidad del fuego celeste. Eran frías, fijas, inamovibles, como ojos observándolo desde un tiempo remoto. El silencio era absoluto. Ni el viento susurraba. Ni sus pasos hacían eco. La mujer caminaba a su lado sin decir nada. Había algo en ella distinto, como si en este tramo del viaje no pudiera o no quisiera hablar. Él avanzó. Cada paso en el sendero de piedras lo hacía sentir más ligero, más distante de sí mismo. Su cuerpo aún estaba allí, pero su mente flotaba. Entonces, vio las figuras. Los guardians del cosmos. Primero fueron sombras. Bordes imprecisos entre el resplandor apagado de las estrellas. Luego, a medida que se acercaba, adquirieron forma. Eran altos. Más altos que cualquier ser humano. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras lisas, sin ojos, sin boca. Sus túnicas se fundían con la negrura del cielo, y entre sus manos sostenían esferas luminosas, cada una pulsando con un brillo tenue. No mires demasiado tiempo, dijo la mujer en un susurro apenas audible. Pero ya era tarde. Sintió que algo dentro de él se agitaba. Los guardianes no se movieron, pero supo que lo habían visto. O, más bien, que lo conocían desde antes de que él llegara allí. Uno de ellos inclinó la cabeza y extendió su esfera luminosa. Dentro de ella, pequeños destellos danzaban en un patrón que se le hacía familiar. Lo comprendió de golpe. Eran constelaciones. Eran recuerdos. No recuerdos individuales, como los que vio en los espejos de la ciudad, sino memorias de algo más grande. Memorias del mundo. Estos son los hilos del tiempo, susurró la mujer. Cada esfera guarda un destino. Él se acercó, fascinado. Los guardianes no hablaron. No emitieron juicio. Simplemente existían. ¿Puedo?, preguntó, sin saber exactamente qué pedía. Uno de los guardianes movió la cabeza lentamente. La esfera en su mano se abrió. Y entonces, vio el cosmos dentro de sí mismo. El universo se desplegó ante él. No como una imagen, sino como una sensación. Sintió el nacimiento de las estrellas, la furia de los mundos en formación, la primera chispa de conciencia en una criatura diminuta que no sabía que estaba viva. Sintió el paso del tiempo. La disolución de imperios, los susurros de los amantes en noches lejanas, las promesas que fueron olvidadas antes de cumplirse. Sintió su propio ser dispersarse entre esos recuerdos, como si no fuera un solo individuo, sino la suma de innumerables voces. Y en el centro de todo, vio la torre. No solo la torre que buscaba. La torre en todas sus formas. Una espiral de piedra que existía en cada historia, en cada tiempo. A veces como una fortaleza, a veces como una ruina, a veces como un simple vestigio en la memoria de alguien que soñó con ella. Y entonces, sintió que caía. El regreso al sendero. Abrió los ojos. La luz de la esfera se había apagado. Los guardianes seguían allí, inmutables, como si nunca se hubieran movido. La mujer lo observaba en silencio. Él tardó en encontrar su voz. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué eres más de lo que recuerdas?, respondió ella. Que el viaje no es solo hacia la torre, sino hacia lo que siempre ha estado dentro de ti. Las estrellas continuaban brillando en su inmovilidad. Los guardianes no hicieron nada más. Él respiró hondo y volvió a mirar hacia el sendero. La torre estaba más cerca. Pero ahora entendía que llegar hasta ella no era el final. Era apenas el principio. Capítulo 11. El umbral de las almas errantes. El sendero de piedras blancas se extendía ante él como un río de luz en medio de la penumbra infinita. Atrás quedaban los guardianes del cosmos, con sus esferas brillantes y su silenciosa observación. A medida que avanzaba, sentía el peso de las visiones en su pecho, como si cada recuerdo ajeno hubiese dejado una huella en su propia alma. La mujer seguía a su lado, pero su presencia era más tenue. No la veía con la misma claridad de antes, como si estuviera difuminándose con la brisa inexistente de aquel lugar sin viento. La torre, su destino, era ahora más imponente. Sus muros oscuros se alzaban como una promesa y una amenaza, sus formas irregulares desafiando la lógica de la arquitectura. No tenía una puerta visible,
Solo una entrada velada por una cortina de sombras que fluía como humo negro. Pero antes de llegar, algo se interpuso en su camino. Las almas sin nombre. Primero, los susurros. No eran los murmullos de la ciudad de los nombres olvidados. Eran más profundos. Más dolientes. Y luego, aparecieron. Figuras etéreas emergieron del suelo, arrastrando su presencia con una lentitud que helaba la sangre. No tenían rostro, solo siluetas difusas, sombras que parecían deshacerse y reconstruirse en cada movimiento. No atacaban. No hablaban. Solo estaban ahí. Son los errantes, susurró la mujer. Aquellos que jamás encontraron su camino. Él tragó saliva. ¿Qué quieren? Ella lo miró con tristeza. No lo saben. Y, en ese instante, lo comprendió. Eran fragmentos de existencia sin destino. Almas que no habían sido olvidadas, pero tampoco recordadas del todo. Ecos de historias inconclusas. ¿Debo cruzar entre ellos? La mujer no respondió. Él miró de nuevo las sombras y sintió como su cuerpo se erizaba. No parecían amenazantes, pero cada una de ellas cargaba con un vacío imposible de ignorar. Inspiró hondo y dio un paso. Las sombras se agitaron. Un murmullo lo envolvió. No entendía las palabras, pero su significado se filtró en su mente como gotas de agua en piedra seca. No nos dejes atrás. No olvides lo que fuimos. Eres uno de nosotros. El aire se volvió denso. Cada sombra parecía aferrarse a su esencia, como si buscara en él un reflejo de su propia existencia. Se detuvo. Si avanzaba sin más, quizá terminaría como ellos. Perdido en un susurro. Olvidado en la bruma. La mujer lo miraba expectante. Entonces, lo supo. El acto de recordar. No podía huir de las sombras. Tampoco podía ignorarlas. Cerró los ojos y dejó que su mente se abriera. Permitió que los ecos se filtraran en su alma, que sus voces se entrelazaran con su propia historia. Y entonces, un destello. Por un instante, vio fragmentos de vidas. Un niño jugando en un campo de trigo. Una mujer de cabellos trenzados mirando el mar. Un anciano escribiendo en un pergamino mientras el fuego de la chimenea crepitaba. Cada sombra tenía un nombre. Cada sombra había sido alguien. Cuando abrió los ojos, las figuras lo rodeaban en silencio. Pero ya no eran solo sombras. Eran memorias esperando ser recordadas. Con una voz que no era completamente suya, sino un eco de todas ellas, susurró. No están solos. El aire vibró. Las sombras se elevaron. Una a una, comenzaron a disiparse, como si finalmente hubieran encontrado su lugar. Y entonces, el sendero quedó despejado. El umbral de la torre estaba ante él. Y con un último suspiro, cruzó la cortina de sombras. Capítulo 12. El corazón del laberinto. El umbral lo engulló en una penumbra densa y palpitante. Ya no había rastro del sendero de piedras blancas ni del cielo estrellado que antes lo guiaba. Solo un espacio vacío, un silencio líquido que lo envolvía como un velo opresivo. Pero no estaba solo. La mujer seguía a su lado, aunque su silueta parecía más difusa, como si la propia estructura de la torre estuviera drenando su existencia. ¿Dónde estamos?, preguntó él, su voz resonando con un eco inusual. Dentro, respondió ella, y su tono era grave, cargado de una extraña solemnidad. Este es el laberinto. Él entrecerró los ojos. El suelo bajo sus pies era sólido, pero no podía verlo. No había paredes, ni techos, ni horizonte. Y, sin embargo, cuando intentó moverse, su camino no era libre. Cada paso lo llevaba a una dirección inesperada. Cada giro revelaba un pasillo invisible que antes no estaba allí. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó, sintiendo la presión creciente de aquel lugar. La mujer levantó una mano y con un leve movimiento señaló su pecho. El laberinto no tiene muros ni caminos fijos. No es un lugar, sino un reflejo. Él frunció el ceño. ¿De qué? De lo que eres. De lo que temes. Las palabras se hundieron en su mente como agujas de hielo. Miró a su alrededor y trató de calmarse. Si el laberinto respondía a su propio ser, entonces su confusión, su miedo y su incertidumbre lo estaban moldeando. Cerró los ojos e intentó despejar sus pensamientos. Pero algo cambió.
Las visiones del pasado. Un destello cruzó su mente. Un recuerdo. Estaba en una casa vieja, con paredes de piedra cubiertas de hiedra. Afuera, el viento silbaba entre los árboles. Dentro, una vela titilaba en la mesa de madera. Y en aquella mesa, un libro. Uno que nunca terminó de leer. Uno que siempre temió abrir de nuevo. El recuerdo se desvaneció y, de pronto, frente a él apareció una puerta. Era la misma puerta de aquella casa. Cada paso que des debe ser sincero, dijo la mujer. Si te aferras a lo que ocultas, nunca encontrarás la salida. Él tragó saliva y cruzó la puerta. Las pruebas del laberinto. El aire cambió. Ya no estaba en la penumbra, sino en una galería de espejos. Cada espejo mostraba un reflejo diferente. En uno, era un niño, con los ojos llenos de miedo y asombro. En otro, un anciano con la mirada perdida. En otro más, su propio rostro, pero con una expresión que no reconocía. ¿Qué significa esto?, preguntó. Son las versiones de ti que has olvidado, susurró la mujer. Aquellas que niegas, aquellas que temes, aquellas que aún no eres. El laberinto lo estaba desnudando. Cada reflejo era un fragmento de su alma. Un peso invisible cayó sobre sus hombros. ¿Qué debo hacer? Aceptarlos. Miró los espejos con detenimiento. El niño en el reflejo lo observaba con tristeza, con una súplica muda. El anciano suspiraba con resignación. Y el hombre de la expresión extraña lo retaba con una mirada intensa. Extendió una mano y la apoyó en el espejo. En el instante en que lo hizo, el cristal se agrietó y la imagen se disipó. Uno a uno, tocó cada reflejo, y cada uno se rompió como una fina capa de hielo. Cuando el último espejo se hizo añicos, el laberinto cambió de nuevo. Ya no estaba en la galería. Estaba en una escalera de caracol que ascendía hacia una luz dorada. Miró a la mujer. Ella sonrió por primera vez. Has encontrado la salida. Respiró hondo y subió el primer peldaño. El laberinto había quedado atrás. Pero la torre aún guardaba sus mayores secretos. Capítulo 13. El juicio del guardián. Subió la escalera de caracol sintiendo el peso de cada paso. No era solo el cansancio en su cuerpo, sino la densidad del aire que se volvía más espeso a medida que ascendía. La luz dorada, su único guía en aquella ascensión infinita, parecía alejarse en lugar de acercarse, como si la torre misma jugara con su voluntad. La mujer lo seguía en silencio, su presencia cada vez más etérea. Estamos cerca, susurró ella. ¿Cerca de qué?, preguntó él, sin detenerse. De la verdad. Sus palabras lo inquietaron. Pero no había tiempo para dudas. El umbral prohibido. Al fin, la escalera terminó. Frente a él se extendía un gran salón abovedado. No tenía ventanas ni columnas, solo un espacio inmenso con muros de piedra negra cubiertos de inscripciones antiguas. En el centro, un trono. Y en el trono, una figura envuelta en sombras. El guardián. No podía ver su rostro, solo su silueta oscura y la sensación de un poder insondable que emanaba de su presencia. Has llegado lejos, dijo la figura con una voz profunda, resonante. Pero aún no has sido juzgado. Él sintió un escalofrío. ¿Juzgado por qué? El guardián levantó una mano y la luz dorada se concentró en el centro de la sala. Las sombras se arremolinaron y, en ellas, aparecieron escenas. Fragmentos de su vida. Momentos que había vivido y que creía olvidados. Palabras que había dicho y que nunca pensó que regresarían. Rostros de aquellos a quienes había amado, a quienes había herido, a quienes había dejado atrás. Este es el peso de tu existencia, sentenció el guardián. ¿Eres digno de continuar? La pregunta lo golpeó con fuerza. No era un juicio basado en leyes ni en castigos divinos. Era su propia alma la que debía responder. ¿Había vivido con honor? ¿Había enfrentado su destino o lo había evitado? Miró a la mujer. Ella no podía ayudarlo. Esto dependía solo de él. Inspiró hondo y dio un paso adelante. No soy perfecto, dijo con voz firme. He eradu, he cato, he dudadu. Pero también he aprendido. He amado. He buscado la verdad. El guardián guardó silencio por un largo instante. Luego, la sala tembló. Las sombras se disiparon. La luz dorada se expandió.
Y el trono quedó vacío. El juicio había terminado. Y él había sido aceptado. Capítulo 14. El pasaje hacia lo desconocido. El trono vacío era la última prueba. El guardián había desaparecido, la sala había cambiado. Las sombras ya no eran pesadas y amenazantes, sino volátiles, como si la misma estructura de la torre se estuviera disolviendo. Lo lograste, susurró la mujer, pero su voz sonaba distante. Él la miró y por primera vez se percató de algo aterrador. Su silueta se desvanecía, poco a poco. Su rostro, antes nítido, se volvía neblina. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Ella sonrió con dulzura. Siempre fui parte del camino. Pero ahora que has llegado al final, ya no me necesitas. No, no quiero que desaparezcas, dijo él, dando un paso hacia ella. Pero su mano traspasó su figura como si fuera solo un reflejo. No desaparezco, susurró ella. Solo regreso a donde siempre estuve. Y con esas últimas palabras, su cuerpo se dispersó en la brisa dorada de la sala. Él sintió una punzada en el pecho. Se quedó inmóvil, sintiendo un vacío extraño. Había recorrido todo ese laberinto acompañado, pero ahora, en la antesala del final, estaba solo. O quizá, nunca lo había estado. El umbral dorado. Frente a él, en el centro del trono vacío, una nueva puerta había aparecido. Era diferente a todas las demás. No era de madera, ni de piedra, ni de sombra. Era luz pura, vibrante, palpitante. Un umbral hacia lo desconocido. Este es el último paso, se dijo a sí mismo. No hay vuelta atrás. Inspiro hondo. Su corazón latía con fuerza. Se acercó a la puerta y, con determinación, la cruzó. La revelación final. Lo primero que sintió fue un vértigo abrumador. Todo giró a su alrededor. Colores imposibles danzaban en el vacío. Un remolino de recuerdos, de tiempos, de posibilidades lo rodeó. Entonces, lo entendió. No había sido un viaje a través de un lugar físico. No había recorrido una torre real. El laberinto, la escalera, el juicio, todo había estado dentro de él. Había descendido a los abismos de su propia alma. Había atravesado los rincones ocultos de su mente. Y ahora, al cruzar el umbral, renacía. El despertar. Abrió los ojos. Ya no estaba en la torre. Ya no estaba en ningún lugar que pudiera describir con palabras. Solo había luz. Solo había paz. Había encontrado la verdad. Había despertado del sueño. Capítulo 15. El despertar de un nuevo mundo. El vacío se llenó de luz. Ya no había sombras, ni pasajes oscuros, ni puertas que cruzar. Solo una inmensidad dorada que latía a su alrededor, como si el universo entero respirara en sintonía con su propio ser. No sentía su cuerpo, pero no era inquietante. Era liberator. Su mente se expandía más allá de todo límite, abarcando los recuerdos de su viaje, las pruebas superadas, los enigmas descifrados. Comprendió, entonces, que la torre nunca había sido un lugar real. Era un sueño. Un reflejo de su propia esencia, un camino tejido por su conciencia para llevarlo hasta este momento. Y ahora, despertaba. El eco de las memorias. A su alrededor, destellos de su vida brillaban fugazmente. Su infancia perdida en los laberintos de la inocencia. Las pasiones y tormentos que marcaron su camino. Las decisiones que lo habían llevado hasta ese último umbral. Y en cada imagen, en cada recuerdo, una verdad se revelaba. Nunca había estado solo. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, lo había guiado hasta este punto. La mujer que lo acompañó, el guardián del juicio, la torre misma, todos eran fragmentos de su propio ser, representaciones de su lucha por comprender el sentido de su existencia. Y ahora, todo convergía en un solo instante. El renacer. Sintió como la luz lo envolvía por completo. Ya no había miedo, ya no había preguntas sin respuesta. Solo una certeza absoluta. Había despertado. Pero, ¿despertado a qué? El mundo que conocía se había disuelto como un espejismo. La realidad que había dejado atrás era solo una bruma lejana. Y frente a él, un nuevo amanecer. Un horizonte desconocido. Un nuevo viaje por comenzar. Fin.
Si disfrutaste este audiolibro y quieres apoyar el canal, te invitamos a seguirnos y compartir nuestro contenido. Tu apoyo nos permite seguir creando más historias y acercarte a grandes obras de la literatura. Gracias por acompañarnos en este viaje.